¿Qué es lo más extraño que recuerdas que te ha pasado? Hoy vamos a presentar algunas de las historias más difíciles de explicar, de comprender, que ustedes han compartido con nosotros. Sobrenaturales o no, paranormales o casualidades magníficas, ustedes son quienes juzgarán las siguientes historias. ¿Están listos? Cierra los ojos. Ponte cómodo. Estás a punto de entrar a Relatos de la Noche. Hola, quiero contarles una experiencia muy extraña que tuve, pero que me gustaría que supieran para ver si ustedes encuentran algún tipo de explicación. Cuando estaba en la secundaria, recién entrando, comenzamos a tener muchos problemas en casa. Mi mamá se había casado con un señor que no me agradaba, ni yo a él, y nos la pasábamos peleando. Yo empecé a juntarme más con algunos chicos con los que jugaba fútbol, no con mis amigos, mis vecinos de siempre, sino con otros que se acercaban a las canchas. Ellos andaban en malos pasos y varios se habían salido de sus casas. Con el paso del tiempo buscaba estar lo menos posible en la mía y me quedaba con ellos en las canchas. Creo que supe que era parte de ese grupo ya cuando, un día camino a casa después de la escuela, una patrulla me paró para revisar mi mochila, para ver que no tuviera drogas o algo así. «Sabemos cómo son todos ustedes», me dijo el policía, sabiendo que yo era parte de aquel grupito al que corrían de las canchas en cuanto oscurecía. Empecé a faltar a la escuela, me iba con ellos. Nos ganábamos algunas monedas y luego las gastábamos en cosas que me hacían mal. Solo eso puedo decirles. Recuerdo una noche en que escuché el chiflido del Gaby, el líder de aquel grupo de muchachos. Él tampoco pasaba de 14 años. Me asomé por la ventana y lo vi en la banqueta. Salí para ver qué quería. «¿Quieres una feria?», me dijo, refiriéndose al dinero, a que había algún trabajo por hacer seguramente. «Pues claro», le respondí. «Mañana salte temprano y vete al puente a las 6 de la mañana», me dijo, y yo sabía a qué puente se refería. Ahí, debajo de él, es donde él dormía la mayor parte del tiempo. Era extraño que él fuera el líder ahora que lo pienso, si es al que más mal le iba. Él no tenía una casa o una familia con quien ir, ni en el peor de sus momentos. Pero aquí viene lo extraño, lo que aún no puedo explicar. Esa mañana no sonó mi alarma por alguna razón, pero soy bueno para despertarme. Revisé y sí estaba puesta, pero por alguna razón no sonó. Claro, no es como que fuera algo imposible, que un aparato fallara, así que continué con mi rutina. Busqué mi cartera. No es que trajera nada importante, más allá de la credencial de la escuela y 20 pesos, pero no la encontré. La había dejado en el buró, al lado de mi cama, en mi cuarto al que nadie más entraba, y la cartera ya no estaba ahí. Para serles honesto, nunca más la encontré. Ese día se esfumó. Algo me hizo sentir extraño, pero ya había quedado de ir y quería quedar bien con este chico, así que a pesar del mal presentimiento salí de la casa. El esposo de mi mamá se iba a trabajar a las 4 y mi mamá se levantaba a las 7, así que nadie se dio cuenta de que me estaba yendo más temprano. Tomé dirección hacia aquellas calles solitarias, con ruinas de fábricas que hacía años que no funcionaban. Eventualmente, por ahí llegaría hasta ese puente de la autopista, debajo del cual me iba a ver con el Gaby y con los demás, con los chicos que él había seleccionado para este trabajo de confianza del que no podía decirnos nada por adelantado. Escuché el sonido de una patrulla a lo lejos. Apresuré el paso. Escuché un frenón, llantas chillando contra el pavimento, y luego silencio. Luego como un coche aceleraba y lo vi salir entonces por la calle frente a mí. Era la patrulla a la que había escuchado, una patrulla que reconocía.
aquel policía que siempre nos molestaba, el que me había detenido días antes. Cuando me vio me echó la luz y aceleró hacia mí. Intenté regresar y caminar de vuelta a casa, pero me cerró el paso en unos segundos. Se bajó y se me abalanzó de forma tan intempestiva que creí que me iba a golpear, pero no. Me estaba revisando, y no como para revisarme como la vez anterior buscándome algo, sino como para asegurarse de que yo estuviera bien. ¿Tienes algún golpe? ¿Dónde te lastimaste?, me preguntaba. Yo le decía que estaba bien. Le preguntaba que por qué me detenía, si solo iba a la escuela. «Te pegué», me dijo. «Te pegué con la patrulla porque te me atravesaste, pero no alcancé a frenar, saliste de la nada». Yo le dije que no había sido a mí. «Claro que sí, hasta tenías la misma mochila horrible que siempre te reviso». «De verdad, oficial, no fue a mí». El policía estaba pálido, me acuerdo muy bien, y me seguía diciendo: «Te me atravesaste, te pegué». O vi como si te hubiera pegado, pero no te vi caer, no vi nada. Creo que en algún momento se dio cuenta de que lo que me estaba diciendo no tenía lógica y me preguntó que a dónde iba. Sabía bien que no era hacia la escuela. «Voy a la secundaria», repetí. «Ah, bueno, pues súbete. Yo te voy a llevar», me dijo todavía sin creerme. Llegamos a la escuela y se quedó conmigo hasta que dieron las 7, asegurándose de que entrara. Me platicó que tenía un hijo un poco más chico que yo, que no podía dejar de preocuparse por mí porque de cierta manera se lo recordaba. No son buenas compañías, pero eso tú ya lo sabes, de verdad. Aprovecha que estás a tiempo y deja de juntarte con ellos. Dejé de ver a ese policía por años hasta que su hijo y yo coincidimos en un equipo de fútbol cuando yo tenía 18. Cuando me vio me saludó con cariño, como si le hubiera dado mucho gusto ver que yo estaba bien. Y es que al Gaby y a los 2 chicos que se fueron con él aquella mañana con unos desconocidos ya no se les volvió a ver, no con vida. Lo que hayan hecho, quién sabe qué. Seguramente fue tan malo que ya no los dejaron volver y contarlo. Y sé que pueden parecer casualidades, pero yo estoy seguro que algo muy extraño o alguien me salvó la vida aquella madrugada. Ahora, con la cuarentena y ante mis problemas respiratorios, mis papás me enviaron a casa de mi abuela, debido a que los dos son trabajadores de la salud y no querían ponerme en riesgo. Como mi abuelita también tenía que hacer cuarentena total, era buena idea que yo fuera a hacerle compañía. Un tío que vive cerca de la abuela nos llevaba con mucho cuidado todo lo necesario de despensa para que nosotras no tuviéramos que salir. La casa de la abuela es tan viejita como ella, pero muy, muy cuidada. La abuela está obsesionada con el orden y la limpieza. Cada cosa que se avería es reparada al momento por ella o por algunos de mis tíos. Es una de esas manías que hemos aprendido a valorar. Y yo he salido similar a ella. Quizás por eso nos llevamos tan bien. Tal vez por eso era fácil imaginarnos pasar aquellos meses tan difíciles una al lado de la otra. Mi abuela es una mujer de rutinas muy hechas y siempre a las 5 de la tarde se retira a su cuarto a leer. En ese momento yo aprovechaba para sentarme en su mecedora junto a la ventana, su lugar favorito, y el que me parece perfecto para mirar hacia la calle, para mirar a los vecinos. Ya se estaba sintiendo que me hacía amiga de la señora de la casa de enfrente, que se sentaba también a esa hora en su ventana y me sonreía desde allá. Bueno, no lo alcanzaba a ver con claridad, pero según yo me sonreía. Todos los días sin falta, como yo, ella aprovechaba ese espacio de la tarde, aquella ventana, para observar la calle. Después me levantaba yo a preparar la merienda para la abuela y para mí. Cenábamos ligero y luego me dormía en el cuarto de mi tío Nicolás, un cuarto que de niña me daba miedo, sobre todo por ese closet tan alto, donde cabía una persona y con el que había soñado tantas veces muriéndome de miedo.
Ya para estos años, sin embargo, no me provocaba más que cierta incomodidad, ansias, pero viendo que tendría que acostumbrarme a dormir ahí en esa habitación por los siguientes meses, en cuanto llegué comencé a superarlo. Mecanismo de defensa, supongo. Ya tenía casi 15 días ahí cuando una de las amigas de la abuela fue a platicar. También de riesgo ella, caminó hacia allá a las 11 de la mañana, hora en el que el barrio quedaba casi desierto. Se sentó en una mesita junto a la ventana con café que habíamos puesto en el porche. Mi abuela y yo platicamos con ella desde dentro. Luego de un rato de que se fuera, desinfecté lo que utilizó y lo lavé. Ustedes pueden pensar que exageramos, pero yo creo que nunca hay medidas suficientes para proteger a los que quieres. Entre la charla que tuvieron, noté que hablaban muy tristes de Keta, que había fallecido apenas semanas atrás. Qué bueno que no le tocó todo esto de la pandemia a la pobre, decía la amiga de la abuela. Aunque ella nunca salía de su casa, Ketita no hubiera sobrevivido sin los abrazos de su nieta. Tú la conoces, ¿no?, me preguntó a mí. Le dije que yo no sabía quién era Keta, menos su nieta, y ella me dijo que era precisamente de mi edad. Lo cierto es que yo no visitaba tanto a la abuela como quería, como para conocer a chicas del barrio y menos a las que iban de visita. Recuerdo bien que la abuelita se quedó algo triste después de aquella plática. Me imaginaba que Keta era una mujer querida, de esas que se van haciendo familia al pasar de las décadas. Mi abuela se fue a su mecedora, en la ventana de siempre, aquella de la que yo me apoderaba todas las tardes a las 5. Mirando por ella, hacia la casa de enfrente, con esa mirada triste en los ojos, me dijo: pobre Keta, siento que todavía la puedo ver ahí, tejiendo en su ventana como yo, saludándome desde allá, siempre con su sonrisita tan feliz. Me acerqué para confirmar lo que ya estaba temiendo. La abuela se refería a aquella ventana, en la que yo había visto a aquella señora durante todos los días anteriores. Antes de que pudiera preguntarle si alguien más vivía en aquella casa ahora, pude notar la tabla en la ventana, el abandono. No sé si lo soñé, no sé si lo imaginé, pero nada de eso que estaba viendo ahora estaba presente en aquellas tardes que yo me había pasado frente a esa ventana, ni la tabla, ni la ventana sucia y rota. No sé qué es un fantasma, pero sé que no es algo así como lo que yo vi. Intento hacer memoria y creo recordar que aquella escena es algo que quizás vi de niña, a la señora sonriéndome a lo lejos, pero no logro estar segura. Solo estoy segura de lo que vi, de lo que creí ver, de aquella escena que contemplaba como si estuviera asomándome a otro tiempo. Este es un buen momento para recordarles que hay que seguirnos cuidando, comunidad. Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a la gente que queremos. Falta poco para que esto acabe, pero vienen los meses más difíciles, así que a echarle ganas y sobre todo, si tienen la oportunidad, denle la mano a alguien cerca de ustedes que lo necesite. Hay más gente buena en el mundo, lo importante es que los buenos actúen. Tenemos una historia más, una experiencia inexplicable más para ustedes. Sigan en Relatos de la Noche. Mi mamá me acaba de contar algo que de inmediato supe que tenía que compartir con ustedes. Ojalá puedan decirme qué piensan. Recuerdo que hace mucho alguien me había contado a mí algo de cierta forma similar, pero no logro recordar quién. Me contó mi madre sobre una llamada aquel miércoles por la mañana. La llamada que nadie quiere recibir. Pero todo se remonta a hace casi 3 años, cuando cerca del mediodía sonó el teléfono. Contestó y no logré escuchar más que estática. Mi mamá es muy preocupona, así que se mantuvo en línea intentando escuchar. Luego de un momento alcanzó a reconocer la voz de su hermana, Marta, llorando, intentando decir algo. Se asustó y colgó, y enseguida le marcó a Marta, que estaba bien como si nada. Ella le pidió que ignorara esas llamadas, asegurándole que no era ella.
Le dijo que seguramente era alguien intentando extorsionarla, algo muy común en México, que te llama una mujer llorando y se hace pasar por una conocida tuya, con el primer nombre que sueltes, para luego pasar rápidamente el teléfono a un supuesto policía o secuestrador o lo que sea, que te asusta lo suficiente como para que deposites lo que tengas a la mano en un número de cuenta antes de que puedas reaccionar. Pensar que lo mejor habría sido corroborar primero si tu familiar estaba bien. En fin, esa práctica es lamentablemente muy común y a eso atribuyeron aquella llamada tan extraña. Meses después, otro miércoles, al filo del mediodía también, lo mismo, y entre la estática aquel llanto. Habría recibido 2 o 3 veces más aquella llamada, al paso de los meses y del año siguiente, y lo pensaba como un error, como alguna falla en la señal. La verdad no es que se preocupara mucho por eso, a pesar de que aquella se parecía muchísimo a la voz de mi tía. Alguna señal de televisión o de radio perdida, pensaba, pero seguramente nada de qué preocuparse. Hasta aquella llamada, aquel miércoles por la mañana, la llamada que nadie quiere recibir. Después de escuchar algunos ruidos que no logró descifrar, escuchó a la tía Marta, a lo lejos, llorando, y luego acercándose al teléfono. «Eloísa, ¿estás ahí?», le preguntó la tía a mi mamá. «Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa?». Hubo segundos de silencio que fueron eternos. Mamá murió. Aquella llamada donde le notificaban de la muerte de la abuela fue, curiosamente, muy similar a aquellos fragmentos que pudo reconocer desde aquellas otras llamadas, algo en lo que solo cayó en cuenta al pasar de las semanas, después de superar el impacto de aquella noticia y de todo el duelo que le seguía. ¿Saben qué es lo peor? Mi mamá me contó esto porque recibió una llamada similar, muy parecida, donde entre la estática me escuchaba a mí llorar.